Enrique, estar contigo. Enrique Zimmerman, periodista internacional, autor, experto en Medio Oriente, amigo del Papa, pero ante todo, y es lo que nos convoca hoy, el fundador de la Cámara de Comercio e Industria Israel y Países del Golfo. Eh, un, un gusto, Enrique, y vamos a empezar con esta crisis que pasamos la semana pasada en Israel, una crisis que tiene que ver con la reforma judicial y otras reformas, ¿no? Que parecía que se iba a calmar, pero de alguna manera sigue. Y la semana pasada el medio israelí Kan reportó que un asesor del presidente emiratí advirtió al gobierno de Netanyahu que algunas de sus políticas están contraviniendo los acuerdos de Abraham, sobre todo en lo que respecta a los palestinos. Según tú, en un gobierno como el actual, con figuras como Ben-Gvir y Smotrich, ¿es un riesgo para los acuerdos de Abraham o podrían perseverar a pesar de ello? Un placer estar contigo, Mai. Mira, mi bola de cristal está un poco turbia, pero yo te diré lo que mi impresión como alguien que acompaña los acuerdos de Abraham y que de alguna forma contribuía a ellos también Desde un inicio, ¿no? desde hace 12 años, cuando parecía ciencia ficción. Y sigo manteniendo el contacto muy cercano. Estaré en Emiratos durante Pesaj, la semana de Pesaj, y estaré en Arabia Saudita inmediatamente después, también invitado por los gobiernos, eh, y hablo con ellos a menudo. Ellos, cuando observan lo que ocurrió en Israel en los últimos 3 meses, no entienden absolutamente nada. No es que nosotros entendamos, pero es que a ellos de alguna manera les preocupa. Les preocupa varias cosas. No les preocupa la democracia, porque no hay democracia en Oriente Medio, pero sí les preocupa el que no haya un jefe, alguien en Jerusalén que sea una persona que además esté invirtiendo en la continuidad de los acuerdos de Abraham. Ellos entienden que hay aquí una oportunidad más que histórica, estratégica para toda la región, y no entienden esta indiferencia, este cambio de prioridades. ¿Por qué es tan importante en este momento el tema del Tribunal Supremo y todo lo demás queda a la sombra? Y da la impresión que la sociedad israelí está hirviendo con cientos de miles de personas por la calle, y eso es lo único que ocupa el gobierno. En eso Ben-Gvir o Smotrich o Simcha Rothman son una jaqueca para los países árabes, porque les preocupa. ¿Será que Netanyahu perdió el control del país? ¿Será que Netanyahu deja de ser una figura con la que podemos hacer business y ir adelante en todo esto, en el tema de los acuerdos de Abraham? Porque no te olvides, estamos en el 4º capítulo de un libro de más de 20. Estamos solo en el principio y queda mucho que hacer. En segundo lugar, les preocupa mucho la crisis entre nosotros y la Casa Blanca. El que en este momento Netanyahu no sea invitado a la Casa Blanca. Nunca ocurrió en la historia de Israel, yo creo, que un primer ministro israelí le tardase tanto tiempo en ser invitado a la Casa Blanca. Y anteayer Biden fue muy brusco y lo dijo muy claramente: por ahora no invitamos a Netanyahu. O sea que hay aquí una situación, la importancia del vínculo que tenemos con Estados Unidos es muy grande para la forma como nos ve el mundo árabe, nos ve Irán también, pero sobre todo cómo ven la posibilidad de continuar los acuerdos de Abraham. Sin un ok de Estados Unidos, sin un empujón de Estados Unidos, es más difícil ponerlo en práctica. Esos son los motivos de preocupación principales. Me estás diciendo que vas a estar en Arabia Saudita y aquí hay un tema que irrumpió que es muy importante, la reanudación de relaciones entre Irán y Arabia Saudita. ¿Qué significa eso para Israel? ¿Significa que lo ven débil y entonces se acogen a algo que ven más fuerte?
A mí eso la verdad fue el que disparó mis alertas rojas. Pues te voy a tranquilizar. Ah, En Oriente Medio como en Oriente Medio, no se puede leer la realidad geopolítica con gafas de Occidente. Y cuando lees con gafas de Occidente, wow, los sauditas se venden a Irán. No es bien así. La realidad es un poco distinta. La decisión saudí, yo estuve allí a final de enero y estuve en Riad y mantuve contactos con ministros y me dijeron que existía esa posibilidad. De hecho, nadie se acuerda, pero quien lo hizo en primer lugar fue Emiratos Árabes Unidos, nuestro principal aliado. Ellos hace 6 meses establecieron relaciones con Irán y eso no afecta en lo más mínimo la relación profunda y estratégica entre Emiratos y Israel. Yo creo que tenemos que aprender que cuando estás en la jungla, tú no puedes ser blanco y negro. Tienes que unirte con unos para unas cosas y desunirte de otros para otras cosas. Puedes perfectamente mantener relaciones diplomáticas con Irán para poner fin a la guerra en Yemen, que eso es la gran prioridad de Arabia Saudita. Y los ataques contra Arabia Saudita y los pro-sauditas en Yemen, por un lado, y puedes mantener un vínculo con Israel y seguir un proceso de normalización con Israel. Yo creo que la decisión del príncipe Mohammed bin Salman, un hombre joven, 36, 37 años, lleno de testosterona y con mucha ira hacia las críticas norteamericanas a Arabia Saudita, esta decisión fue una tarjeta amarilla, como se dice en fútbol, a Estados Unidos. Israel tiene poco que ver en esta historia. O sea, ellos ven a Israel como una apuesta estratégica para el futuro, pero al mismo tiempo dicen, bueno, ya que estamos solos, ya que Estados Unidos no nos da la atención que nos daba en el pasado, ya que Estados Unidos está ocupada con China y con otras cuestiones, vienen los chinos y nos proponen traer este acuerdo, ¿por qué no? Y así fue lo que ocurrió con Arabia Saudita. O sea, yo creo que no es un motivo de alegría para Israel de ninguna manera, pero tampoco es un motivo de duelo y de rompernos las vestiduras. Es algo por el medio. Hay que estar atentos, hay que seguir los próximos pasos que pueden darse, hay que multiplicar la relación y profundizar la relación con Arabia Saudita, pero de ninguna manera es un apocalipsis y el fin de los acuerdos de Abraham. porque Lapid y Netanyahu ambos se echaron la culpa de esto, qué tanto realmente lo que entiendo es que ninguno tiene la culpa, ¿no? Ya lo dijo una vez Henry Kissinger. Dijo que en un país como Israel no existe política exterior, todo es política interior. Y lo que diga Netanyahu, lo que diga Lapid, lo que diga Benny Gantz es ante todo para consumo interno, pensando ya en las próximas elecciones, en ganar algún tipo de capital político. No le des tanta importancia a eso. Lo importante de verdad es que hay que analizar con frialdad lo que ocurrió, sacar conclusiones e intentar corregir. El mundo árabe se siente huérfano en este momento, sobre todo en el Golfo, porque ve que Israel está en otra, está ocupada. Por un lado, Estados Unidos quiere irse de esta región y por otro lado, Israel está ocupada con sus propios problemas. No puede ser, no nos lo podemos permitir. Tenemos un momento histórico realmente y Israel tiene que sacar partido de ello. ¿De qué manera? ¿De qué manera, me dices tú? Pues invirtiendo en los vínculos con los gobiernos del mundo árabe, sobre todo con los países con los que aún no tenemos relaciones, como son Omán y Kuwait y Qatar y desde luego el gigante del Golfo, Arabia Saudita, el lugar de Meca y Medina, el lugar más importante para el mundo musulmán y a la vez el principal fabricante de petróleo, productor de petróleo del mundo. Quiere decir que tenemos que continuar este flirteo que lleva a un proceso de normalización cara al futuro. Tenemos que profundizar las relaciones a nivel estratégico, a nivel militar, económico, en todos los aspectos, para preparar el futuro, porque May, el día
en que empiece una normalización formal con Arabia Saudita, se abre de par en par a Israel todo el mundo musulmán. Y estamos hablando de 1.900 millones de personas, casi un cuarto de la humanidad. Y tú de alguna manera eres el embajador y ya te vas también la semana que viene a pasar Pesaj en Emiratos y luego te vas a Arabia Saudita. ¿Qué vas a hacer en Arabia Saudita? Pasear. Como siempre. Sí. Bueno, sabes, voy a hacer todo lo que pueda, pero es un viaje en un momento muy particular. Pues te deseamos el éxito. Y también ayer vemos que el presidente de Emiratos designa a su hijo mayor como príncipe heredero. ¿Esto trae algún cambio para ti? Yo sé que tienes muy buenas relaciones con el papá, conoces al hijo. ¿Qué nos cuentas? Bien, es bueno para Israel, es muy bueno para Israel, es una continuidad. Hay que recordar que el presidente de Emiratos, Mohammed bin Zayed, que era ya el príncipe heredero él, porque su hermano, que estaba muy enfermo, que había tenido un infarto cerebral, estaba totalmente neutralizado hacía años. Y el hermano falleció hace unos meses y Mohammed bin Zayed pasó a ser formalmente lo que ya era durante años el líder y debo decirte uno de los principales estrategas de Oriente Medio. Curiosamente, poca gente le conoce, poca gente sabe la importancia que este hombre tiene. Te puedo decir que fue él que inventó a Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, por ejemplo, que convenció al padre a pasar el poder al hijo y no a su hermano, Mohammed bin Nayef, que era el ministro del Interior. Y hubo ahí un cambio muy grande, pasando el poder a un tipo que era ministro de Defensa con 26 años, con 27 años. O sea, era un cambio generacional vertiginoso. Y no te olvides que en Arabia Saudita 70% de la población tiene menos de 30 años y que la mayoría de los reyes y príncipes herederos tenían 60, 70, 80. O sea que fue un cambio brutal que fue muy aplaudido por la juventud en Arabia Saudita, que es quien manda hoy en día en el país. Y por lo tanto, lo que está haciendo Mohammed bin Zayed en general, yo creo que es notable y espero que algún día él reciba los laureles que le tocan. Realmente es un hombre que está haciendo en la última década un trabajo fuera de serie, porque él vio, como me dijo él una vez, me dijo, ¿por qué crees tú, Enrique, estamos apostando de esta manera en Israel? Porque nosotros queremos encontrarnos en el 2050 y dentro de casi 3 décadas con una región totalmente distinta. Y creemos que este vínculo con Israel puede llevarnos a ello. Entonces apostamos por Israel. Así que en ese aspecto este hombre es alguien que se adelantó a su tiempo y que creo que tiene mucho mérito. Enrique, el tema de Biden siendo como es, ¿a ti te preocupa? Bueno, a mí me preocupa la relación con Estados Unidos. Yo creo que Netanyahu se equivocó en su anterior gobierno cuando apoyó a los republicanos y repudió a los demócratas. Eso fue la primera vez que ocurrió algo así en la historia de Israel. Ningún líder, incluso del Likud, había hecho algo similar. La política bipartisana era una ley en Israel, mantener buenas relaciones con todos. Y cuando él apostó por Trump de esta manera, yo creo que ahí se equivocó, porque más tarde se sabía que podían volver los demócratas y lo que vemos es una relación un poco más lejana, un poco más fría. Yo creo que hay un gran enfado en Estados Unidos en este momento en relación a Israel por el tema de la reforma judicial. Eh, Hace unos días vino aquí el secretario de Defensa de Estados Unidos. No pudo ir a Jerusalén porque estaba todo bloqueado. Entonces se reunió con Netanyahu
y con el ministro de Defensa Gallant en el aeropuerto. Y cuando Netanyahu vino y le empieza a hablar de Irán, que es el único tema realmente que a Netanyahu le interesa y casi le obsesiona, la respuesta del secretario norteamericano fue: señor Netanyahu, yo vengo aquí con el mandato de hablar con usted sobre los valores que nos unen, sobre la democracia. Eso ante todo. Luego hablaremos de Irán y de otras cosas. Sé que Estados Unidos en este momento hay una preocupación seria por lo que aquí ocurre. Como bien dijiste, Netanyahu suspendió la reforma, pero no está claro qué va a pasar. Con su genialidad, él consiguió un poco, yo diría, poner a la oposición en una situación embarazosa. Yo no sé si este sábado por la noche vamos a ver el mismo número de manifestantes que vimos anteriormente. Creo que no, creo que veremos menos. De alguna manera logró dividir a la oposición, pero bueno, ganó tiempo, no más que eso. Yo creo que después de Pesaj, después del Día de Independencia de Israel, el 25 de abril, volveremos al principio de toda esta historia. Y hablando de la reforma judicial, en tu opinión, ¿es necesaria una reforma judicial? ¿Cómo crees que podría solucionarse la actual crisis política que atraviesa el país? ¿Bastará con un compromiso sobre la reforma? Solo se puede arreglar por la vía del consenso. Tú no puedes llevar a cabo una revolución judicial, cambiar todas las reglas del juego sin que haya un acuerdo del sector mayoritario de la sociedad. Y creo que aquí hubo mucha arrogancia por parte del gobierno de Netanyahu y sobre todo de su entorno. El ministro de Justicia, Yariv Levin, el presidente de la Comisión de Leyes en el Parlamento, que es Simcha Rothman. Hay una expresión en hebreo que es Eved Kimloch, cuando reinan los esclavos. Yo creo que hubo aquí una sensación de como un triunfalismo. Ganamos las elecciones al final de tantos años por una minoría muy pequeña y circunstancial casi. Es verdad, ganaron y tienen derecho a gobernar, pero no tienen derecho a cambiar las reglas del juego y cambiar todas las reglas, que yo creo que es necesario cambiar algunas cosas. Israel es el país de Occidente, el país democrático que tiene más activismo del Tribunal Supremo en la vida política. Porque no tenemos constitución, porque tenemos solo una cámara parlamentaria, porque tenemos 4 tribus en Israel, los 4 grupos sociales que cada uno está en su mundo. Es necesario una intervención más alta que en otros lugares del Tribunal Supremo para asegurar los derechos, las libertades, los derechos humanos, etc. Pero de ahí a lo que ocurre realmente quizás sea exagerado. Y creo que sí, que hay que retocar algunas cosas, pero no llevar a cabo una revolución bajo ningún concepto. Hacer una reforma, sí, pero en ningún momento debilitar uno de los poderes y someterlo al poder ejecutivo, al gobierno. El gobierno no puede controlar el poder judicial en una democracia y hay que mantener la separación de poderes. ¿Una constitución, Enrique? Sí, si es posible, sí. Yo creo que aquí hay 2 soluciones, una a corto plazo y una a largo plazo, medio largo plazo. A corto plazo hay que hacer una reforma que sea aceptada por la mayoría de la sociedad israelí y sí se puede hacer manteniendo el sistema democrático y la separación de poderes. En segundo término, hay que pensar que llegó el momento, a los 75 años, ya una señora mayor, tenemos la obligación de fijar las reglas del juego para los 80, los 90 y los 100 años. Y por lo tanto hace falta una constitución que, en mi opinión, debe estar basada en la Declaración de Independencia de Israel, que es la Magna Carta de Israel y que es un documento extraordinario. Enrique, para terminar, ¿cómo un ashkenazí como tú logra estar de acuerdo y entender la idiosincrasia de los países árabes? Porque yo veo que tienes una verdadera comprensión de la cultura que le hace falta a mucha gente, ¿no?
ahorita que dijiste, ellos quieren ver algo fuerte, yo que soy del Líbano, ¿me entiendes? Yo sé que sí, ellos quieren ver un jefe, quieren ver una persona a cargo, ¿no? Y Exactamente. si tienes este entendimiento de la cultura, ¿cómo es posible que siendo ashkenazí lo tengas así tan claro? Dos cosas. Una, yo no soy ashkenazí, yo soy medio medio. Yo soy de Ah, padre ashkenazí y de madre del Marruecos español. Toda ah, mi infancia yo iba a Marruecos y creo que mamé mucho del ambiente de Marruecos hasta hoy. Es un lugar en el que me siento en casa. Luego no te olvides que tengo casi 30 años de profesión y que me encontré con todos los líderes de esta región muchas veces, que tengo muchas horas de contacto con el mundo árabe, con los palestinos, pero también con el mundo árabe. Estamos hablando de cientos de viajes en el mundo árabe y contacto a diario. O sea que uno termina por aprender, si no estaríamos mal. Pero a ese nivel siempre aprendemos. Yo digo, yo no soy un experto, yo soy un estudioso. Yo aprendo, cada día aprendo, créeme, Mai. Expertos es gente que le gusta llamarse así, pero son muy pocos, créeme. Al final tú cada día aprendes cosas nuevas, cada día ves cosas nuevas y yo creo que justamente eso es el secreto. El estar abierto a aprender cosas nuevas y no quedarte estancado en los estereotipos que nos acompañan y que nos ayudan a veces a simplificar la realidad. Pero la realidad aquí de simple no tiene nada y hay que entender que es compleja y sobre todo hay que ser honesto con la gente. Si tú eres honesto, ellos te respetan y eso es lo más importante de todo. ¿eres optimista Yo soy optimista a la en larga, cuanto a los realmente. acuerdos de Abraham? Yo soy optimista porque creo que todo esto está basado no en amor, sino en intereses. Y los intereses han cambiado, pero hay que trabajar muy duro. No es el maná que nos va a caer del cielo. Hay que trabajar cada día y tengo mucho miedo porque tengo la impresión que el gobierno actual no le dedica lo suficiente a los acuerdos de Abraham, que el propio Netanyahu me dijo muchas veces son el mayor cambio estratégico. Y yo le dije a Netanyahu, esta es la segunda independencia de Israel. O sea que hay que trabajarlo muy en serio. Y él me dijo, sí, 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 tienes toda la razón. Infelizmente no estoy viendo que eso ocurra por los motivos que estamos viendo. Él no está siendo invitado no solo a Estados Unidos, sino también a Abu Dhabi, a Emiratos, y eso es grave. Creo que él debería de invertir todos sus esfuerzos en ese sentido y no solamente en las cuestiones internas de Israel. Muchísimas gracias, Enrique, por esta Fatima y Hag Sameach y todo lo mejor. Un buen Pesaj a todos.